Bienvenidos sean todos entonces a su curso de arquitectura del computador. En el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la segunda unidad de este curso, titulada Componentes y evolución del computador, enfocándonos mayormente en lo que es la parte de la descripción, característica, funcionamiento de la placa base, es decir, de la tarjeta madre. Nuestra primera parte del contenido tiene que ver entonces con lo que es la evolución del computador. Debemos recordar que desde el año 1947, cuando surgió el primer computador, hasta esta fecha, muchos han sido los cambios que ha sufrido este dispositivo. Desde su surgimiento hace ya poco más de 70 años hasta la actualidad. Vean que ni siquiera tiene un siglo todavía. Pasando de ser un dispositivo del tamaño de una casa, con una velocidad de apenas pocas operaciones por segundo y debiendo ser operado solo por expertos entrenados específicamente para tal fin, hasta convertirse hoy en día en lo que nosotros conocemos, que es un dispositivo extremadamente rápido y fácil de usar, el cual forma parte de la mayoría de nuestras actividades diarias, e incluso es tal el avance que ha tenido que el último dispositivo que sacó la empresa Lenovo, además de ser compacto que cabe en la palma de la mano, es inclusive flexible, que puede ser doblado. Entonces vean cómo ha progresado vertiginosamente este dispositivo a lo largo de los años. Déjenme abrir aquí un poquito la ventilación. Demasiado. Bueno. Ajá. Continuamos entonces. Hoy en día prácticamente no existe un rincón del mundo donde el computador no se esté ocupando de alguna tarea o sea utilizado como soporte principal de las actividades que a diario allí se desarrollen. Esto es debido a la tremenda capacidad que ofrecen estos dispositivos para asistirnos en cualquiera de los ámbitos en los que nos desenvolvemos, lo que ha hecho que con el paso de los años se hayan vuelto prácticamente indispensables. Por ello, es fundamental conocer sus componentes y su funcionamiento. Vamos a comenzar en el día de hoy con la parte de los componentes y en la próxima clase hablaremos en sí de lo que es su evolución, especialmente de la parte de las generaciones del computador. Vamos a definir entonces qué es un computador. El computador para nosotros no es más que un dispositivo electrónico que recibe datos, los procesa y genera información útil para el usuario, siendo capaz de realizar múltiples tareas diferentes. Vean que aquí lo tenemos, los principales procesos que realiza a través de una gráfica. El ciclo de procesamiento de la información que realiza el computador se puede resumir en 4 operaciones básicas. En primer lugar, tenemos aceptar entradas, sería por esta parte. Una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos al computador, como por ejemplo palabras, símbolos de un documento, números para realizar cálculos, etc.
imágenes, sonidos, se utilizan diferentes dispositivos de entrada como el ratón, el teclado, el micrófono, etcétera, para poder ingresar dicha información. Esa es la primera etapa del procesamiento realizado por el computador, que es el captar los datos. En segundo lugar, debe procesar esa información. Consiste en manipular los datos de diferentes maneras a fin de obtener los resultados deseados. Puede ser a través de la realización de cálculos, la modificación de palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos, etc. La computadora realiza esta operación a través de lo que llamamos la unidad de procesamiento, la cual está conformada básicamente por dos elementos, que son el procesador y la memoria. Son conocimientos que ya ustedes tienen básicos, pero debemos comenzar por allí para llegar a donde nos estamos proponiendo llegar. El tercer paso es almacenar datos e información. El computador debe guardar datos para que estén disponibles cuando sean requeridos, especialmente durante el procesamiento. El lugar donde se almacenarán va a depender de cómo se utilicen los datos. Por ejemplo, en la memoria RAM de la computadora se guarda lo que está utilizándose actualmente, es decir, los datos de trabajo. Hay otro tipo de almacenamiento que es más permanente. Sería el almacenamiento secundario, en donde se guarda lo que no se necesita procesar en ese momento, a fin de liberar lo que es memoria. Este almacenamiento está representado principalmente por el disco duro. El cuarto elemento sería la producción de salidas. Las salidas no son más que los resultados generados por el computador, es decir, la respuesta al problema planteado en base a los datos de entrada recibidos. Algunos ejemplos de estos resultados son reportes, documentos, gráficos, imágenes, etc. Se utiliza para ellos dispositivos tales como el monitor, la impresora, bocinas y demás que ya ustedes conocen. Allí tenemos los 4 procesos básicos que realiza el computador. El computador, como sabemos, está integrado por 2 componentes, que son el hardware y el software. En primer lugar, si hablamos de lo que es el hardware, sería el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen el cuerpo del computador o del sistema informático. Allí tenemos en pantalla varios elementos, varios ejemplos de elementos que integran el hardware. Este conjunto de elementos pueden ser clasificados de diferentes maneras. Aquí tenemos la clasificación que nosotros vamos a usar específicamente. En primer lugar, de acuerdo a su ubicación, podemos considerarlos como dispositivos internos y dispositivos periféricos o externos. Vean que dentro de los dispositivos internos tenemos 3 categorías: los que se encargan del procesamiento, los que se encargan del almacenamiento y los que dan soporte al computador. Mientras que dentro de los periféricos
tenemos dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de tipo mixto. Son clasificaciones que ya ustedes conocen bastante. Tenemos entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que son los dispositivos internos.